Génesis capítulo 3. Leemos la palabra bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Quiero ministrar con el tema la desobediencia, lo que produce la desobediencia y lo que puede producir la obediencia. Esto me gustaría hablar en esta noche. ¿Por qué? La palabra dice: cuando Dios hace al hombre, crea al hombre a su imagen y a semejanza de Dios, dice que lo pone en el huerto del Edén. Y dice que cuando lo pone en el huerto, dice que pone al hombre en el huerto para que labrase el huerto. Y dice que mientras el hombre esté en el huerto, dice que en un momento dado Dios habló con el hombre. Y dice que cuando habla con el hombre y habla con la mujer, le dice: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol que está en el medio del huerto no puedes comer. Comas de él, morirás. Y dice que Dios determinó esa palabra sobre el hombre cuando lo puso en el huerto del Edén. Pero dice que en un momento dado la serpiente había escuchado, y la serpiente escucha lo que Dios comienza a hablar, y no simplemente eso lo que Dios comienza a hablar, sino que la serpiente comienza a ver la creación que Dios crea. Y dice que cuando él ve que la imagen de Dios está revelada aquí en la tierra, él quiere causar algo en la creación del Dios Todopoderoso. Y dice que en ese momento él se revela en el huerto, y la manera de revelarse es a través de una serpiente. Y dice que de esta manera se revela en el huerto. Y dice que cuando está en el huerto, dice que comenzó a interactuar con la mujer cuando entró al huerto. Y dice que cuando comienza a interactuar, dice que comienza a hablar. Y una de las cosas que quiero decirte en esta noche: hay cosas en las cuales tú no puedes hablar con alguien que puede hacerte daño. ¿Por qué? Porque quien te puede hacer daño puede producir muerte en tu vida, y puede producir una separación, no simplemente en tu vida espiritual, sino también en tu vida secular. Por eso es que cuando la serpiente está en el huerto del Edén, lo que ella está tratando de hacer, no simplemente en hacer una separación en su vida secular, sino también hacer una separación en la vida espiritual del hombre que Dios había puesto en el huerto del Edén. Y dice que en ese momento, dice que ella comenzó a hablar con la serpiente. Y dice que en ese momento, cuando comenzó a hablar, le dijo: porque Dios ha dicho que de todo árbol que esté en el huerto, pero menos del que esté en el medio del huerto podés comer. Y él dijo: no, sí puedes comer, porque Dios sabe que serán como dioses el día, y seréis como Dios el día que comiesen. Pero una de las cosas que más me llama la atención es que Satanás le está diciendo algo al hombre que el hombre está desconociendo, porque no reconoce lo que es. Y eso es una de las cosas que yo comienzo a analizar. Si el hombre comenzaba a analizar en el huerto que ya el hombre era como Dios en el huerto, ya él no tenía que comprobar ni comer algo que estaba en el huerto, porque desde que Dios lo creó como él. Dice que cuando Dios entraba al huerto, Dios sentía la presencia de Adán mientras estaba en el huerto. Pero dice que en el momento que Adán come del árbol que no tenía que comer, ahora Dios llama a Adán. No, era algo muy diferente. Cuando Dios entraba al huerto y sentía el aroma de Adán, sentía la presencia de Adán, pero cuando Adán come, dice que ahora Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y dice que en ese momento el hombre habla y dice: me escondí porque tuve miedo. Y dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dices que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comiese? Y Adán comenzó a reprochar y a buscar un culpable. Dígale que está a su lado: a buscar un culpable. Y dice: la mujer que me diste me dio y yo comí. Y dice que cuando Dios se acerca a la mujer y le dice: ¿qué hiciste? La mujer responde y dice: la serpiente me engañó y yo comí. Escuche esto. Y dice que en ese mismo momento Dios comenzó a hablar con la mujer. Y dice que en ese momento, cuando Dios comienza a hablar, dice que hay una palabra que Dios comienza a establecer en aquel momento. Y me imagino que Satanás, cuando hizo lo que hizo en el huerto, él dijo: bueno, ya
ya el hombre perdió la esperanza y el hombre no volverá a tener la conexión con el cielo nuevamente como la tenía antes. Ya Dios no mirará su creación como la miraba antes. Ya no hay solución en la vida del hombre, pero hubo algo que Dios comenzó a establecer, porque antes de que el hombre pensara fallar, ya Dios sabía que iba a fallar, y por eso Dios siempre tiene una nueva alternativa para cambiar la vida del hombre, y Dios siempre tiene una nueva esperanza para la vida del hombre. Escuche esto: Dios no quería que el hombre fallara, Dios no quería que el hombre pecara, porque Dios estableció una palabra en él. Ahora el hombre fue el que desobedeció a la palabra que Dios estableció. Pero cuando usted tiene un hijo, usted le dice a su niño: mi hijo, dejé algo en la nevera, no lo toques. Y cuando tú vas a la nevera, lo que tú pusiste en la nevera, tu hijo se lo comió. Y usted está tan enojada y está tan enojado que usted lo castiga. Entonces Dios ve que su creación, Dios le dice: no toques eso. Pero eso no significa que Dios se había olvidado de lo que Dios había creado, que Dios se había olvidado de lo que él había hecho a su imagen, porque Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Hay gente que todavía desconoces lo que son, hay gente que no saben el Dios que les llamó, hay gente que no reconoces que son a imagen y que son hijos de Dios, porque cuando tú reconoces cuál es tu delegación como hijo y cuál es tu delegación creyendo en el Padre que te creó, ahí es cuando el Dios comienza a obrar conforme al favor del cielo, conforme a tu vida. Porque cuando tú reconoces quién es tu Padre, cuando tú reconoces quién fue que te llamó, quién fue que te escogió, nadie puede menospreciar lo que el cielo ya estableció en la tierra. Y vemos un tiempo donde Satanás utiliza a la gente y pones un sinnúmero de pensamientos en tu mente. Hay niños que han crecido sin su padre, han crecido sin su madre, y ellos creen que son una lacra, y ellos creen que son una basura en la sociedad, y ellos creen que no van a llegar a tener nada, que no van a ser nadie. Yo vengo a decirte algo en esta hora: si por causa de que quizás perdiste a tu padre, quizás viviste de casa en casa, eso no significa de que tú eres un hijo pródigo. No, Dios te creó a imagen y a semejanza. No importa la situación en la que tú estés viviendo, porque el Dios que te creó sabe por qué tú estás viviendo esa situación, y sabes que tú serás el aliento de muchos que están en la calle, en la droga, en la prostitución, y tú serás el aliento para sacarlo de esa situación. Hay situaciones que Dios te permite vivir para que tú puedas ser el sustento de alguien mañana, para que tú seas el abrazo de alguien mañana. Escuche bien, es duro cuando tú te crías sin un abrazo de un padre y sin un abrazo de una madre. Escucha esto: todos los hijos que tienen ese placer, todos los hijos que tienen ese placer y tienen esa dicha de ser criados con su padre y con su madre, son cosas que tienen que apreciarla, cosas que tienen que valorarla. Hoy en día estamos viendo una sociedad o una juventud que hoy tú lo ves en la droga, hoy tú lo ves robado, y usted se pregunta por qué. Satanás no necesita muchas cosas para dominar la mente de alguien. Si usted se pone a analizar, son jóvenes que están depresivos, son jóvenes que están depresivas. Quizás pasaron por situaciones donde estaban solos, donde estaban solas, y un primo, tío, alguien la violó, y hoy en día están en la homosexualidad, hoy están en la droga, y tú lo ves en la calle y tú no sabes cuál es la situación o cuál fue la situación que pasó por la que ellos están en esa condición. Escuche esto. Entonces la gente a veces cuando ve a alguien pasando en una situación no sabe cuál es la situación. Lo ven en la calle, lo ven quizás comiéndole la basura, a otro lo ven robando y a otra muchacha la ven en la prostitución, pero usted no sabe cuál fue el proceso, cuál fue la prueba que ella pasó. Pero hay cosas que quiero decirte en esta noche. Eso no significa de que Dios se ha olvidado de ti. Eso no significa de que Dios no te
te quiere cambiar. Eso no significa de que Dios no te quiere restaurar. Ahora, hay cosas que la gente se sujeta y busca un aliento de algo para querer borrar su pasado. Pero yo quiero decirte algo: el único que puede borrar tu pasado, el único que puede cambiar tu vida, se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque cuando el hombre estaba en el huerto y cuando el hombre había pecado, cuando el hombre había perdido la esperanza, ahí fue cuando Jesús dijo: ¿quién irá por ellos? Y él dijo: yo iré por ellos. Cuando ya el hombre había perdido la esperanza, cuando el hombre ya había perdido la conexión con el cielo, ahí fue cuando Emmanuel dijo: yo iré por ellos a conectar lo que en la tierra se había desconectado con el hombre. Yo iré. Y usted se pone a analizar libro de Mateo capítulo 1 versículo 18. La palabra dice que el Espíritu Santo toca a una mujer. La mujer quedó embarazada y dice que cuando la mujer queda embarazada hay una palabra que es establecida. ¿Y cuál es la palabra que es establecida? La palabra que es establecida es que nacerá un niño. Y dice que cuando dice que nacerá un niño, llamarán su nombre Manuel. Pero ¿por qué Manuel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el principio de la creación había algo que se había desconectado, había algo que se había separado, desligado del hombre por causa del pecado. Pero ¿qué fue que lo desligó? ¿Qué fue que lo separó? Lo que lo separó fue una desobediencia. Y cuando leemos la palabra, el libro de Isaías dice: y como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Un acto de obediencia. Y aunque estaba pasando por el momento difícil, dijo: Padre, pero si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando usted habla con alguien y usted le dice: mira, por favor, tú te atreverías a darme tu niña para sacrificarla por toda una humanidad, lo primero que tú me dirías: no. Pero su padre no escatimó a su hijo para morir por ti en la tierra, para darte una salvación. No escatimó a su hijo. Y dice que, me imagino que estaba en un momento de angustia, en un momento de dolor, porque dice que él sentía el dolor. Y no simplemente eso, sino que también sentía el desprecio de su creación, porque la misma palabra dice que él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero como siempre hay un remanente, como siempre hay alguien que cree, como siempre hay alguien que pone su confianza, como siempre hay alguien que está dispuesto a darlo todo. Dice: aquellos que le creyeron, tú que le creíste, te dio la potestad, te dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Tú que has sido un valiente, tú que has sido una valiente, te dio la potestad y la autoridad de ser llamada hija, de ser llamado hijo. El evangelio es para valientes. Ser valiente no es andar con una pistola. Ser valiente es entregar su vida a Jesús. Cuando uno es un muchachito de una edad, me imagino de 13 años, donde uno va subiendo, los jóvenes siempre tenemos como un aire y un fuego. Usted se imagina un muchachito jovencito con un fuego y andando con una 45 en el medio. Sus primos van a la capital, roban, atracan, y usted tiene que andar con 5 y 6 pistolas que su primo las robaron. Porque cuando la gente te ve, ellos te ven muy lindo, pero no conocen tu pasado y no saben de dónde Dios te sacó. Entonces tú tienes que hacerle entender a la gente que Dios quiere liberarlo a ellos de donde también te liberó a ti. Uno joven no piensa nada, no analiza, y usted anda así en la calle y tú vienes siendo muleta de todo el mundo. A veces ponen un muchachito de 13 años a llevar droga, marihuana, y el muchachito, porque está en el fuego, está subiendo, no sabe lo que está haciendo, hasta que el muchacho se llena de tantos malos pasos que ya su mente está podrida, que solamente un milagro puede restaurar, que solamente un milagro puede restaurar su mente, puede restaurar su corazón. Porque cuando Dios te llama con propósito, Dios te liberta y te libra antes de que vaya a suceder algo peligroso en contra de tu vida. De acuerdo, teníamos un negocio de carnicería y mi primo estaba, tú sabes, delinquiendo, buscando su vaca por ahí, y él andaba en la camioneta, andaba armado. Yo no estaba con él, yo lo esperaba, desarmábamos el animal y lo vendían. Pero en unos días se me metió como algo donde quería separarme, donde quería desconectarme, y me voy de ahí.
Y cuando me voy, como a la misma semana, el primo mío lo persigue la policía, deja la pistola en la camioneta y tienes que salir huyendo y tienes que coger para Higüey. Y dice que se quedó en Higüey. Pero si usted se imagina que yo estuviese en la carnicería, escuche bien, un menorcito, un muchachito que no conoce de nada, desconoce lo que está haciendo, hasta el día que tienes que tener un encuentro con Dios y se da cuenta de los malos pasos que andaba. Porque hay veces que tú no te das cuenta de algo hasta que tú tienes que ser procesado por el Dios de la gloria. Porque los jóvenes, mientras están en el fuego, mientras están en la llama, hay cosas que desconocen hasta que Dios tiene que abrirle los ojos. Y hay muchos que tienen el conocimiento y lo que hacen es que te utilizan la carná. La carná funciona por un tiempo, pero hay un momento donde la carná se va. ¿Por qué? Porque vino alguien que tenía más conocimiento que la carná y se la tuvo que lamber. Y el que estaba utilizando la carná se benefició de ella, la utilizó. Entonces, cuando Satanás entró al huerto, Satanás entró y utilizó al hombre para desconectarlo de algo que el hombre todavía desconocía. Y Dios sabía que el hombre tenía que conocer muchas cosas que él desconocía, y por eso envía a su hijo. Y dice, por eso él dice que su hijo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por él. Y una de las cosas que más me asombró es que en el libro de Mateo capítulo 28 dice que Jair había muerto, y no simplemente eso, dice que ya lo habían puesto en un lugar donde estaba una cueva, y dice que había una piedra que lo cubría. Y dice que de mañana María y María Magdalena, dice que fueron ese momento hacia donde estaba la tumba de Jesús. Y dice que cuando ellas van de mañana temprano, dice que traen velas aromáticas y dicen que llevan mirra. La mirra es algo que se utiliza como olor, eso es como si fuera un perfume. Y dice que cuando llevan aquel perfume, dice que ellas ven como la tumba está abierta, porque había descendido un ángel como un relámpago al lugar. Y dice que los soldados que estaban ahí cayeron como muertos y estaban temblando. Y dice que cuando el ángel está ahí, las mujeres lo ven y le dice, ¿a quién buscan? Y dice que cuando las mujeres vieron el sepulcro, dice que había algo que estaba ahí. Y dice que ven el lienzo. Y dice que ven que todo está doblado en el lugar donde estaba. La palabra misma no habla que en el principio de la creación había un desorden, y dice que Dios comenzó a ordenar todo lo que estaba desordenado en la tierra. Así mismo, cuando ellas entraron hacia donde estaba el sepulcro, vieron que lo que tenía Jesús envuelto lo encontraron ordenado. O sea que Jesús estaba diciendo, lo que se había desordenado en la tierra, yo vine nuevamente a ordenarlo de nuevo. Y le dice, ¿por qué venía a buscar el que está vivo? Wow, mi alma adora al que vive. ¿Por qué venir a buscar en un sepulcro al que vive? Aleluya. Aleluya. Y había uno que no creía creer, y era Tomás, y él le dijo, mete tu mano, porque él tenía señal del clavo, él tenía señal de sus heridas. Y quiero decirte que Jesús es la señal para llevarte hacia el cielo. Hay gente que necesita conocer a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida.